Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que va a estar jugando River dentro de un rato nada más, muy por la noche, en el último horario del fútbol argentino. Desde las 22:15 horas estará visitando a Godoy Cruz en Mendoza por la jornada número 5 de este torneo Apertura. El objetivo del equipo de Gallardo está básicamente claro: continuar con el buen nivel mostrado en el segundo tiempo ante Independiente y obviamente sumar de a 3 unidades para seguir prendido en los primeros lugares de la zona B de este certamen. Además de esto, vamos a estar haciendo referencia al jugador que lamentablemente no está entre los concentrados por haber sufrido una dolencia, la joya de River que es buscada por equipos europeos y que por lo menos en este mercado que ya terminó no va a ser transferida, pero en el siguiente periodo de transferencias de mitad de año existe chances de que venga una oferta muy suculenta y habrá que ver lo que hace el más grande ante eso. El juvenil que terminó rescindiendo contrato y se fue cedido a otro equipo. Hablaremos del refuerzo que está más cerca de llegar y de aquella negociación que se terminó cayendo, cuáles son los motivos por los cuales hoy el más grande tiene que ir en búsqueda de otro lateral izquierdo. Y por último, hay un jugador de River que se encuentra cedido en el fútbol europeo y el equipo en cuestión quiere terminar de adquirirlo. Veremos si se puede dar una venta que beneficie a ambas partes para que de esta manera River pueda recibir un dinero un tanto inesperado. Empecemos. Y vamos a comenzar hablando del probable 11 que estaría parando Marcelo Gallardo para visitar esta noche a Godoy Cruz en Mendoza, porque habría bastantes modificaciones, teniendo en cuenta que el muñeco piensa ya medianamente en lo que será la rotación, sabiendo que Godoy Cruz es un equipo que, más allá de que no hay que subestimar a nadie, no viene para nada bien. Y si hay algún momento para hacer descansar a ciertos futbolistas, es obviamente este. Si además le sumamos que los reemplazantes de los jugadores que van a estar saliendo, algunos inclusive están mejor que los que venían jugando como titulares, y la realidad es que esta rotación, que no será total ni mucho menos, pero sí que será parcial, le dará la oportunidad a ciertos futbolistas como para recuperar el nivel que algún momento tuvieron y para de esta manera demostrarle al entrenador que pueden estar en consideración para futuros partidos. Nombre por nombre, porque hay mucho que hablar. En el arco va a seguir Franco Armani, el número 1 y capitán del equipo. De los 4 defensores hay 3 que rotarían. Por lo pronto, en el lateral derecho ingresaría Fabricio Bustos en lugar de Gonzalo Montiel. La realidad es que Cachete ha sido, a mi entender, el jugador más regular de River en los primeros 4 partidos, el que nunca bajó de 6 puntos, y si a eso le sumamos que metió un gol y dio una asistencia, la realidad es que la va a tener difícil Fabricio Bustos para volver a ser titular. Pero lo que hay que tener en cuenta es que no perdió el nivel por el bajo rendimiento, sino que justamente lo perdió porque el que llegó fue nada más y nada menos que Montiel. Aún así, Bustos sería titular en Mendoza. En la saga central, Pesela reemplazaría a Martínez Cuarta. Pesela perdió el lugar no con el chino, sino con Paulo Díaz, que jugó bien los dos clásicos, tanto contra San Lorenzo y contra Independiente. Lo de Martínez Cuarta sería básicamente por descanso y además porque Gallardo sabe que necesita a Pesela en un buen nivel. Esperemos que en este partido pueda demostrar todo lo que le vimos cuando llegó a River en agosto del año pasado. Paulo Díaz se mantendrá en la saga, el único defensor de los 4 que seguiría siendo titular, mientras que en el lateral izquierdo Acuña descansaría y Casco estaría desde el arranque, después de los muy buenos 45 minutos que jugó Milton ante Independiente. Y la realidad es que no había muchas dudas, sabiendo que es lógico que Acuña necesita descansar y además sabiendo que River sigue en la búsqueda de un lateral izquierdo. Hay que ver quién termina decantándose como titular en el transcurso de los partidos. Mitad de la cancha, es probable que Enzo Pérez descanse y juegue Craneviter, teniendo en cuenta que el Colo ingresó en el segundo tiempo ante Independiente. Simón, que también entró y lo hizo de muy buena manera, de hecho fue el jugador que cambió la mitad de la cancha frente al rojo, estaría ingresando en lugar de Rodrigo Aliendro. Y después los otros 4 futbolistas en principio se mantendrían. Digo en principio porque no quiero descartar que haya alguna modificación más, pero Gallardo le seguiría dando a Galopo la chance de ser titular, porque sabe que si bien no fue el mejor partido el que tuvo el pasado sábado ante Independiente, la realidad es que es un jugador que, por la adaptación que necesita, no hay otra manera de que logre esto si es que no juega. Y después el tridente ofensivo con Lanzini, Colidio y Drusi es algo que el entrenador quiere seguir practicando con el correr de los partidos. Así que por lo pronto, por ahora,
jugadores como Miguel Ángel Borja, como el Piti Martínez también, deberán aguardar en el banco de suplentes. En resumen, el 11 que jugaría contra Godoy Cruz, obviamente a la espera de la confirmación oficial, sería con Armani en el arco, Bustos, Pesela, Paulo Díaz y Casco en la defensa, Craneviter, Simón, Galopo y Lanzini los mediocampistas y la dupla ofensiva conformada por Colidio y Drussi. Y el que no va a poder estar en el partido frente a Godoy Cruz es Matías Rojas. Es cierto que el futbolista no sumó minutos frente a Independiente porque se quedó en el banco de suplentes sin ingresar, pero se sabe perfectamente de la exigencia de cada uno de los entrenamientos que diagrama Marcelo Gallardo junto con su cuerpo técnico. Y es por eso que el domingo, cuando el plantel volvió a las prácticas, sufrió una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo. Por lo pronto, la idea es que solamente se pierda el duelo de esta noche frente al equipo de Mendoza, pero caso contrario, no habría tampoco ningún inconveniente en hacerlo descansar con vistas a lo que va a ser el cotejo del próximo domingo ante Lanús. Gallardo no quiere que ningún futbolista sufra una lesión de manera larga, teniendo en cuenta que luego de esta seguidilla de partidos, a River se le vendrá otra, más allá que después habrá una semana de descanso antes de visitar San Juan para verse las caras con San Martín. Durante finales del mes de febrero y principios de marzo tendrá muchos partidos consecutivos, entre los que se incluye un viaje a Paraguay, justamente, país oriundo de Rojas, para enfrentar a Talleres por la Supercopa Internacional. Rojas en principio tendría una distensión muscular, por lo que estaría alrededor de 10 días afuera de las canchas. Es cierto que es un jugador que por lo pronto no es titular para Gallardo, pero que fue importante ingresando desde el segundo tiempo en los dos primeros partidos. De hecho, el primer gol de River oficial en este 2025 lo convierte justamente el futbolista paraguayo en el duelo contra Platense en condición de visitante cuando River estaba perdiendo por 1-0. Es un jugador zurdo con características que no tiene básicamente otro futbolista del plantel de River, así que podría ser una baja más que importante si es que verdaderamente Gallardo para el segundo tiempo consideraba que era un futbolista que podía ingresar y cambiar algunas cuestiones. Aún así, de más está decir que River tiene plantel de sobra como para jugar a lo que quiere Gallardo, y en el segundo tiempo también tiene variantes que se le caen de la manga al entrenador como para poder hacer los cambios que así quisiese, como para mejorar si es que el DT no se va con buenas sensaciones luego de los primeros 45 minutos. Aún así, a pesar de todo esto, hubiera estado bueno que Rojas hubiera estado al menos en el banco como para ingresar algunos minutos, porque por lo pronto todavía no ha podido ser titular nunca y ha sumado muy poco tiempo dentro del terreno de juego. Y al ser uno de los refuerzos que llegó en el mes de enero y más allá de que hizo toda la pretemporada, la adaptación a un equipo grande como River siempre cuesta, y la única manera de adaptarse es jugando. Lamentablemente se perderá este duelo por la quinta jornada, veremos si también se pierde el de la sexta fecha frente a Lanús, o si en definitiva el próximo fin de semana, o si en definitiva vuelve a estar afuera de la lista de concentrados. Y fuera de lo que tiene que ver el partido de esta noche, en River están atentos por lo que puede llegar a pasar con Ian Subiabre, jugador que hoy por hoy está representando a la selección argentina en el sudamericano que se está llevando a cabo en Venezuela, pero que saben perfectamente que en el corto plazo va a recibir ofertas más que importantes para irse del club. Por lo pronto, con el mercado europeo ya cerrado, desde la dirigencia no temen que en este momento aparezca un ofrecimiento millonario, porque saben perfectamente, y el jugador y su representante están enterados, de que en este momento solamente se iría por el valor de su cláusula de rescisión, que es de 30 millones de euros, pero que ya aumentó a 35 debido a que el mercado de pases en Argentina ya cerró, más allá de que River tiene la extensión para incorporar debido a vender jugadores fuera del plazo y también por la lesión del compañero justamente de Subiabre en el seleccionado juvenil argentino, que es Agustín Ruberto. Sin embargo, los sondeos han ido incrementándose con el correr de las horas, sabiendo que hay emisarios y ojeadores muy importantes de equipos de los más grandes del fútbol de Europa mirando el torneo en Venezuela, como sucede básicamente siempre. La realidad es que a mitad de año podría llegar un ofrecimiento y hay que ver de cuánto es el número, porque en River te dicen que salvo por el valor de la cláusula, que bajará a 30 cuando arranque el próximo mercado, pero que aún así 30 millones de euros no deja de ser un número bastante importante, el futbolista no se va a ir. Ahora, ¿qué sucede si algún equipo de Europa ofrece, por ejemplo, 20 millones de la moneda europea? ¿River está en condiciones de rechazar un ofrecimiento por Subiabre? Más allá de que es un jugador de quien se espera muchísimo, porque de hecho Gallardo lo va a tener en cuenta para cuando regrese del seleccionado juvenil, la realidad es que estamos hablando de un montón de dinero y gracias a esos ingresos River podría salir al mercado de mitad de año a reforzarse para la segunda etapa de la Copa Libertadores. Yo creo que va a depender de muchas cuestiones. Primero de todo, de la opinión del muñeco, que quiera al futbolista, pero habrá que ver qué lugar le termina dando en el plantel, por lo menos en esta primera mitad del 2025, porque va a volver del seleccionado argentino
pero el domingo se termina el Sudamericano y a partir de la semana que viene ya estará entrenando nuevamente con la primera de River, pero uno no se imagina que vaya a ser titular ni mucho menos. Uno cree que podría ir sumando minutos en algún que otro partido, siendo un futbolista que hoy por hoy tiene características que ningún otro jugador del plantel de primera de River tiene, porque es zurdo y se mueve por el costado izquierdo, es decir, extremo por ese sector y también segunda punta. No hay ningún jugador de River que cumpla con esas virtudes y cualidades, por lo que Gallardo seguramente lo utilizará de la mejor forma posible. Aún así, no hay que descartar que a mitad de año aparezca una oferta que obviamente pueda llegar a ser aceptada. Y nos enfocamos ahora en el mercado de pases, primero para hablar del futbolista que más posibilidades tiene de llegar a River. Las negociaciones entre los dirigentes del Millonario y el Krasnodar de Rusia avanzan de manera lenta, pero con charlas que han sido óptimas en los últimos días para intentar cerrar de una vez por todas la llegada de Kevin Castaño, el futbolista colombiano, a quien Gallardo quiere para reforzar la mitad de la cancha. Si bien es cierto, el muñeco ha estado conforme en general con el rendimiento de Enzo Pérez en estos primeros 4 partidos, ya de por sí ha tenido que sacarlo en los últimos 2 encuentros mientras promediaba el segundo tiempo por algunas molestias musculares y por el cansancio acumulado. Y si bien es verdad que Craneviter en el inicio del segundo ciclo de Gallardo como DT fue importante, sobre todo en aquellos duelos contra Colo-Colo y Talleres por los cuartos y octavos de final de la Conmebol Libertadores del año pasado respectivamente, la realidad es que se sabe que el muñeco está pidiendo un 5 desde hace tiempo, que había que esperar que se liberara el cupo de extranjero vendiendo a Agustín Santana al extranjero como para que llegara finalmente este jugador, que es quien quería el muñeco desde un principio. River terminará abonando, si todo se termina dando como desde el más grande creen, entre 7 y 8 millones de dólares por la ficha del futbolista cafetero, que si bien es cierto no es que está ejerciendo una gran presión para llegar a River, la realidad es que ya su representante le ha comunicado a los dirigentes más importantes del conjunto ruso que el futbolista tiene intenciones de salir de allí si es que aparece una oferta que los compensa. Esto es debido a que si bien es verdad que económicamente la liga rusa, más allá de no ser una de las más competitivas de Europa, es mejor que la Argentina, también hay que tener en cuenta que como los conjuntos de ese país no juegan competitivamente continentales desde hace un par de temporadas debido a que la UEFA por temas extrafutbolísticos les ha quitado esa posibilidad, el jugador en cuestión, sabiendo que en River va a disputar la Copa Libertadores y a mitad de año el Supermundial de Clubes de la FIFA, se quedará del lujo de por lo menos tener esa chance. Además, no hay que dejar de lado que el mercado europeo cerró y el futbolista sabe perfectamente que no le va a llegar ningún ofrecimiento de ningún equipo del viejo continente, así que si se puede aprovechar esta chance, obviamente Kevin Castaño quiere agarrarla lo antes posible. Estando en River también sabe que va a tener más posibilidades de formar parte de la lista definitiva de cara a lo que será el Mundial 2026. Si bien es cierto que Colombia tiene que asegurar todavía su clasificación en los 6 partidos de eliminatorias que quedan en este 2025, hay que tener en cuenta que por la calidad de selecciones y por el aumento de cupos, el equipo cafetero debería estar disputando el próximo Mundial, y Kevin Castaño quiere ser el mediocampista central titular, y para eso estar en River obviamente le daría un salto de calidad. ¿Y por qué se cayó la llegada de Lucas Esquivel a River? Motivo por el cual hoy seguramente Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico están analizando qué variantes traer en el lateral izquierdo. Por lo pronto, el principal motivo, la principal razón por la cual desde la dirigencia del más grande le comunicaron al entrenador que se bajaban de las negociaciones es porque Paranaense volvió a cambiar las condiciones para vender al futbolista y desde River creen ya en definitiva que no lo quieren transferir. Porque por lo pronto, desde el lado del Millonario siempre intentaron cumplir con absolutamente todo lo propuesto por el equipo brasileño. En primera instancia River había ofertado por el 50%, como Paranaense quería más dinero, River ofertó más dinero. Después, posteriormente, Paranaense quería vender el 80%. River entonces subió la oferta para proponer una compra por el 80%. Y finalmente, cuando se llegó a un acuerdo, o por lo menos eso era lo que se creía, de 5 millones de dólares por ese porcentaje del pase, Paranaense terminó echándose nuevamente atrás y desde el lado de River desistieron de contratar al futbolista. El propio jugador de hecho ya subió a sus redes sociales personales una historia de Instagram dando a entender que la negociación está caída y que si bien es cierto que su deseo era llegar a River porque en Paranaense estará disputando la segunda división del fútbol brasileño y seguramente ese no era su objetivo, la realidad es que mucho más no puede hacer. El representante del jugador por lo pronto le habría dicho a la dirigencia de River que todavía no den por caída la negociación y que por lo menos mantengan la última oferta, la de 5 millones de dólares, que él va a intentar cambiar el pensamiento de los directivos de Paranaense
como para que finalmente acepten el ofrecimiento. Si esto sucede, veremos si en definitiva River termina aceptando volver a poner esos 5 millones de dólares o si ya no hay vuelta en definitiva atrás y River estará en búsqueda ya de otro lateral izquierdo, que por lo pronto lo está, porque ya se ha mencionado el nombre de Gabriel Rojas, el jugador de Racing, de Julián Aude, un ex Lanús que hoy está en el fútbol de los Estados Unidos, y seguramente haya otro marcador de punta zurdo que pueda llegar a aparecer en el radar del muñeco. Es cierto que River tiene dos laterales izquierdos de experiencia como lo son Márquez Acuña y Milton Casco, pero ya de por sí si Gallardo quería un lateral, teniendo a estos dos luego de la salida de Enzo Díaz, y la realidad es que la dirigencia debería cumplirle el deseo. También hay que destacar que River tiene tiempo de incorporar jugadores hasta el 12 de marzo, por lo que todavía hay un tiempo prolongado, más allá de que a Gallardo le gustaría que los refuerzos lleguen lo antes posible para que la adaptación a un equipo importante, a el más grande de América como lo es River, sea lo menos complicada posible. Y Augusto Batalla, que seguramente es un arquero que todos los hinchas de River recuerdan, hoy se encuentra cedido a préstamo en el Rayo Vallecano de España. La cesión es hasta el próximo 30 de junio y en River están buscando, obviamente, transferirlo de manera definitiva porque, si bien es cierto que el futbolista siempre se ha mostrado predispuesto a renovar su contrato con el club como para seguir yéndose a préstamo hasta que algún equipo, ya sea del exterior o del fútbol argentino, finalmente lo compre, me parece que esta es la oportunidad, teniendo en cuenta que se ha asegurado la titularidad en el equipo de la capital española. Este es el momento en el cual River estará negociando con los directivos del Rayo la venta definitiva de Batalla. Por lo pronto, anteriormente el jugador tenía, mientras estaba en San Lorenzo, una opción de compra de 2 millones de dólares. Después, cuando se fue al Granada de España también, su primera experiencia europea, había una obligación de compra por 3 millones siempre y cuando el equipo en cuestión retuviera la categoría. Lamentablemente descendió a la segunda división y por eso mismo Batalla tuvo que volver. Y finalmente en el mercado de mediados del año pasado volvió a encontrar un equipo en Europa como lo es el Rayo, que está teniendo una muy buena temporada en general en el fútbol europeo, siempre hablando específicamente de lo que sería una buena temporada para un equipo como el Rayo Vallecano, teniendo en cuenta que la Liga Española es de las más competitivas y hoy el equipo en cuestión se encuentra en la sexta posición con 35 puntos. A Batalla le ha convertido 24 goles en 23 partidos, ha tenido muy buenos rendimientos en algunos encuentros relevantes. De hecho, el Rayo viene de ganarle 1-0 al Valladolid y Batalla fue una de las figuras del partido. Por lo pronto, desde el lado de River quieren al menos entre 2,5 millones y 3 millones de euros para oficializar la transferencia. Es cierto que seguramente haya que esperar un par de meses como para que esto se termine de definir y confirmar al 100%, pero la idea básicamente es que al fin, después de tantas sesiones, fueron 4 en el fútbol argentino, Tigre, Atlético Tucumán y 2 veces en San Lorenzo, un par en el fútbol chileno, posteriormente el Granada en España y ahora el Rayo Vallecano. Estamos hablando de que fue cedido en un total de 7 equipos distintos. Ahora sí, definitivamente parecería que Batalla encontró su lugar y va a terminar siendo transferido al fútbol europeo de una vez por todas. Veremos si las dirigencias se pueden poner de acuerdo. Yo creo que no habrá grandes inconvenientes porque el equipo europeo quiere retener al jugador y River, como dije, por su parte quiere venderlo. Además, el futbolista está cumpliendo uno de sus mayores deseos, que era ser titular en un equipo del fútbol de Europa. Y por último vamos a hablar de un jugador que en su momento generaba muchas expectativas por lo que había hecho, sobre todo en la división reserva, se llegó hasta convertir en el capitán de esa categoría, pero finalmente su futuro no terminó siendo el que la mayoría pensaba. Esteban Fernández era un jugador que en su momento hacía que los hinchas se ilusionaban con verlo en la primera de River. En un principio la idea era que se fuera seguido a Newell's Old Boys de Rosario para que ganara minutos y continuidad. Sin embargo, durante todo el 2024 no solamente no consiguió eso, sino que apenas jugó un puñado de minutos. Es más, estuvo la posibilidad de a mitad de año de rescindir el préstamo como para elegir otro destino. Muchos jugadores de River que se van cedidos terminan escogiendo eso, es decir, cortar con la cesión para ver si encuentran otro lugar donde puedan finalmente tener continuidad, pero Esteban Fernández no prefirió eso, decidió quedarse en Newell's a ver si tenía alguna chance, algo que finalmente no sucedió. Volvió a River en este último mercado y debido a la falta de continuidad que tuvo en el equipo en el cual se fue cedido, obviamente la decisión de Gallardo iba a ser que volviera a irse a préstamo. Sin embargo, en esta oportunidad no solamente no se va cedido, sino que terminó rescindiendo su contrato con River. Ha firmado ahora ya un vínculo oficial con Arsenal de Sarandí, conjunto que estuvo muchos años en la primera división, pero hoy se encuentra en la segunda categoría, es decir, en la primera nacional. Por lo pronto, lo único que se ha asegurado River, que es básicamente como
una cuestión de caballeros, porque River no creo que le vaya a sacar mucho jugo a esto, es que si en algún momento Arsenal lo vende, a River le va a corresponder el 10% de esa transferencia, más allá de que ya no tenga ningún porcentaje del pase. Si el jugador la rompe en Arsenal, supongamos que asciende con el equipo de Sarandí, ¿en cuánto podría llegar a venderlo? En $1.000.000 a lo mucho, y a River le quedarán 100.000 de la moneda estadounidense. Básicamente esto se hizo como para que el jugador pueda rescindir el contrato con River sin mayores complicaciones. Un futbolista del que se esperaba mucho, pero que ya con 21 años no podía seguir en la reserva, y como en su momento Martín de Michelis no lo iba a tener en cuenta para la primera, se decidió que se fuera a jugar a Newell's. En el equipo rosarino, ninguno de los 4 entrenadores que estuvieron al frente del equipo leproso lo tuvo ni siquiera en consideración como para ir al banco. Es más, hasta llegó a jugar en la reserva de Newell's, algo que básicamente estaba muy lejos de lo que él pensaba. Así que al finalizar su cesión, obviamente ni siquiera se negoció una posible compra, terminó cortando su vínculo con el club. Desde el lado de la dirigencia de River llegaron a un acuerdo con su representante para finalizar el contrato al 100% y ahora es nuevo jugador de Arsenal. Y para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, desde River saben perfectamente que el partido de esta noche frente a Godoy Cruz tiene que ser ya un despegue definitivo, después de lo que fue el más que correcto segundo tiempo ante Independiente, con victoria incluida en el Clásico. Hay que seguir estirando esos buenos minutos en la segunda mitad, y Gallardo básicamente ya tiene la formación, no sé si confirmada porque habrá algunas modificaciones, pero por lo pronto tiene en la cabeza lo que tienen que hacer sus futbolistas como para sacar el partido adelante. Matías Rojas no va a estar a causa de una distensión muscular, se perdería también el partido del fin de semana ante Lanús. En River preocupa que vengan por Ian Subiabri a mitad de año, aunque desde la dirigencia por lo menos en este momento se mantienen en que solamente se iría por el valor de la cláusula, que es de 30 millones de euros. Lo de Castaño se debería estar cerrando entre jueves y viernes como para que la próxima semana se convierta en el octavo refuerzo. Esquivel se cayó y ahora están en búsqueda de otra alternativa en el lateral izquierdo. Desde la comisión directiva buscan vender a Batalla al Rayo Vallecano, teniendo en cuenta su buen nivel en el fútbol europeo, y Esteban Fernández rescindió su vínculo y es nuevo jugador de Arsenal. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.